cuatro cavidades, que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda. También tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Cómo sabemos que el ventrículo izquierdo, está como lo que conocemos por la punta del corazón? En la punta del corazón va a estar lo que es el ventrículo izquierdo. También tenemos el ventrículo derecho. Está formado o separado por una pared que se llama la pared septum interventricular. Y también tenemos por unas cavidades que tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que está separada por un ventrículo que es el septum interauricular. También la aurícula derecha recibe sangre desoxigenada de todo el cuerpo, incluyendo del propio corazón, y desemboca dos grandes venas, la vena cava superior. La vena cava superior recibe sangre de cabeza, cuello y tronco, y la vena cava inferior recibe sangre oxigenada de lo que es abdomen, pelvis y genitales. La aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho a través de una válvula, que es la válvula tricúspide. Acá tiene que al abrirse esta válvula, la sangre fluye hacia el ventrículo derecho. Pues cuando este se llena, se abre otra válvula, que es la válvula pulmonar. La válvula pulmonar tiene tres orificios también. La válvula pulmonar se llena y permite la sangre hacia el tronco pulmonar. En el tronco pulmonar se divide en cuatro arterias pulmonares. Acá, cuatro arterias pulmonares. La arteria derecha e izquierda, que llevan la sangre desoxigenada a los pulmones. En los pulmones ocurre un proceso que es el proceso hematosis, donde la sangre se oxigena y luego la sangre oxigenada regresa al corazón a través de cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. Acá las venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas, y desemboca en la aurícula izquierda. Al llenarse se abre una válvula mitral. Acá se llena y se abre la válvula mitral, lo que permite que la sangre pase al ventrículo izquierdo. Este ventrículo es la pared muscular más gruesa. ¿Por qué es la más gruesa? Pues que genera mayor presión para distribuir la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Cuando este ventrículo izquierdo se contrae, se abre otra válvula aórtica y la sangre es expulsada hacia la arteria aórtica. La arteria aorta se divide en tres: en la aorta ascendente, en el arco aórtico y en la aorta descendente. Y la aorta descendente que atraviesa el diafragma y se continúa como la aorta abdominal del callo aórtico. Y surgen tres grandes ramas: la arteria bracocefálica y la arteria carótida común izquierda, y también la arteria subclavia izquierda. La aorta descendente que atraviesa el diafragma y se continúa. Las arterias irrigan al cerebro, cuello y miembros superiores y otras estructuras. Finalmente, el corazón está compuesto por tres capas, que es epicardio, que es lo de afuera, el miocardio, y lo que es el endocardio, que es más interno, que está acá dentro del corazón.
El miocardio es más grueso del ventrículo izquierdo porque necesita generar mayor fuerza para bombear toda la sangre de todo el cuerpo. Entramos en lo que es las aurículas, ¿no? Tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Estas ambas aurículas van a estar separadas por una estructura que se va a llamar el septum interauricular. Bien, en la aurícula derecha vamos a encontrar lo que es el agujero oval, que es una apertura que durante la vida fetal permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la izquierda, evitando el paso por los pulmones que aún en un niño no funcionan, pues, ¿no? En condiciones normales este agujero se cierra por sí solo después del nacimiento. Sin embargo, existen algunos casos como en niños prematuros en los cuales este puede permanecer abierto, lo cual provoca un paso anómalo de la sangre y puede generar lo que conocemos como hipoxia sistémica o el famoso niño azul. Debajo del agujero oval vamos a encontrar el orificio del seno coronario. Este permite el retorno de la sangre venosa del propio corazón. Este agujero es muy importante, ¿no? Es esencial por lo que es el drenaje venoso del miocardio. En la aorta ascendente se observan dos orificios importantes, el de la arteria carótida derecha y de la arteria carótida izquierda. Estas se van a encargar de llevar sangre oxigenada al cerebro, junto con otras ramas que se van a subdividir en arterias más pequeñas, ¿no? Que van a alimentar las distintas regiones del cuerpo. Bien, ahora tenemos la posición del corazón. En cuanto a la posición del corazón, este no está recto ni vertical. Este se encuentra inclinado, echado hacia la izquierda, con la punta o ápice dirigida hacia el ventrículo izquierdo, como pueden ver acá, se puede notar. Este nos permite identificarlo anatómicamente, ¿no? Este ápice nos permite identificarlo. También podemos observar lo que son las orejuelas, tanto derecha como izquierda, que estas son pequeñas ramificaciones de lo que son las aurículas como tal. La orejuela derecha se encuentra sobre el surco auriculoventricular izquierdo anterior. Bien, estos surcos van a marcar la separación entre las aurículas y los ventrículos. Finalmente encontramos el surco que divide ambos hemisferios, el surco interventricular, este azulito que podemos notar acá, que se divide externamente del ventrículo derecho e izquierdo. También tenemos el surco interauricular, que es la división de ambas aurículas. La arteria coronaria derecha nace de la aorta, ¿no? Nace de la aorta, como sabemos, de la aorta ascendente. La arteria coronaria derecha nace de la aorta ascendente y va a recorrer todo lo que es el surco auriculoventricular derecho anterior y se va a dirigir hacia la cara diafragmática o parte posterior del corazón, continuando con el surco auriculoventricular derecho pero posterior, ¿no? Finalmente se va a convertir en la arteria interventricular posterior, que va a irrigar la cara diafragmática del corazón. La arteria coronaria izquierda, por otro lado, la arteria coronaria izquierda va a nacer de la aorta de la aorta ascendente y va a pasar por el surco auriculoventricular izquierdo anterior y se va a bifurcar en dos ramas. La arteria interventricular anterior, que recorre el surco interventricular anterior e irriga la cara anterior del corazón, y la arteria circunfleja, que va a irrigar la cara pulmonar del corazón. En la cara diafragmática, bien, ahora nos encontramos en la cara diafragmática, se encuentra el surco interventricular posterior, este surquito de acá, interventricular posterior, que separa el ventrículo derecho del izquierdo. Además, los surcos auriculoventriculares, estos surquitos que vemos acá, estos auriculoventriculares posteriores, tanto el derecho como el izquierdo, van a marcar la separación entre las aurículas y los ventrículos, pues como bien sabemos, ¿no? En cuanto al retorno venoso, toda la sangre que se ha irrigado
que es irrigado al corazón es recolectada ¿por quién? Por las venas coronarias. Estas venas coronarias se van a reunir formando lo que es el seno coronario, el cual va a desembocar en lo que es el orificio seno-coronario, y por eso es la importancia de él, ¿no? Que este está ubicado en la aurícula derecha. Este orificio es fundamental para el ciclo de la circulación. Bien, a continuación hablaremos del ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco se forma lo que es una secuencia de cambios de presión, movimientos y ruidos. Los ruidos vienen a ser, son solamente 2 ruidos que ocurren en el corazón en cada latido, ¿no? Esos cambios provocan que la sangre circule tanto por el corazón y también por el cuerpo. Por eso consta de 2 fases, que es la sistólica y la diastólica. En la sistólica es donde las cámaras cardíacas se contraen y bombean la sangre hacia los pulmones y hacia la periferia por medio de las arterias, ¿no? Las contracciones, dentro de la sistólica se encuentra la contracción isovolumétrica que ocurre en el primer ruido, y estas son las 4 válvulas, ¿no? Las válvulas se encuentran cerradas, por tanto el término isovolumétrico indica que las 4 cámaras tienen un volumen similar. Dentro de ellas se encuentra la eyección, donde encontramos la mínima, la máxima y la reducida. En la diastólica las cámaras cardíacas se relajan y se llenan con sangre proveniente de las venas, ¿no? Aquí se produce en la diastólica la relajación isovolumétrica, que es el segundo ruido, y también las 4 válvulas se encuentran cerradas. Aquí el llenado de sangre va a ser tanto pasivo y activo. Cuando los ventrículos se encuentran llenos de sangre, aquí se genera una gran presión, por tanto, al generar la presión hace que se abran las válvulas, que en este caso serían las válvulas sigmoidales, que en el lado en el ventrículo derecho vamos a tener que es la válvula pulmonar, y en el ventrículo izquierdo la válvula aórtica. En este caso, cuando ya estos se llegan a llenar, se produce una eyección mínima, que es donde hay la salida de poca sangre. De ahí pasa a una eyección máxima, que es cuando ya estas aberturas, al haber una contracción en el ventrículo, se produce lo que es una eyección máxima, porque hay una salida más de sangre. Entonces, finalmente pasamos a una eyección reducida, que es cuando, a pesar de que ya haya salido la poca sangre que hay dentro de ella, entonces va cayendo poco a poco y siempre, como se dice, queda un poco de sangre y eso va a seguir eyectando, pero con una menor presión. A eso se le denomina como una eyección reducida. Cuando la eyección desaparece y la sangre es mínima, se cierran las válvulas sigmoidales, tanto la derecha, que es pulmonar, y la izquierda, que es la aórtica, y al cerrarse ocurre el segundo ruido, que es lo que es el cierre de las válvulas, de estas válvulas, ¿no? Ahí se produce lo que es la relajación isovolumétrica. La sangre que salió de los ventrículos, el derecho, se va hacia los pulmones por la arteria pulmonar, y en la válvula mitral por la válvula aórtica se va hacia la aorta, pues, ¿no? La sangre ya se fue, pero luego regresa nuevamente al corazón por medio de las aurículas, ¿no? Tanto la derecha y la izquierda. A medida que las aurículas se llenan de sangre, estas aumentan y hace una presión intraarticular y se abren las válvulas auriculoventriculares. Al abrirse por acción de la gravedad, va a empezar a caer la sangre hacia los ventrículos, y a eso le denominamos el llenado pasivo. Por tanto, en las aurículas siempre va a quedar un poco de sangre, y es por eso que es necesario que las aurículas se contraigan, y al contraerse las aurículas, la sangre puede hacer que ésta lleve con mayor fuerza hacia las aurículas y se van hacia los ventrículos, ¿no? Y ahí ocurre lo que es un llenado activo, ¿ya? Por tanto, en las aurículas siempre va a quedar un poco de sangre, y es por eso que es necesario que tanto las aurículas se puedan contraer, y al contraerse las aurículas, la sangre que está en ella va a caer con mayor fuerza, ¿no? Y en la sangre de las aurículas que se van hacia los ventrículos, ahí ocurre lo que es un llenado activo, desde las aurículas hacia los ventrículos. Al contraerse las aurículas se quedan sin sangre y desaparece lo que es la presión intraauricular, y se cierra lo que vendría a ser las válvulas auriculoventriculares, y regresamos nuevamente a la contracción isovolumétrica, que es donde se produce el primer ruido. Y así sucesivamente se produce lo que es el ciclo cardíaco. Vamos a hablar sobre la circulación sanguínea, pero antes de hablar de la circulación sanguínea vamos a explicar un poco de la fisiología del pulmón. Vamos a tener el pulmón derecho y el pulmón izquierdo.
El pulmón derecho va a estar dividido en 3 lóbulos, que viene a ser el lóbulo superior, medio e inferior, a comparación del lóbulo izquierdo, que va a ser lóbulo superior e inferior. La diferencia entre estos dos es que el pulmón izquierdo va a ser un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque va a tener acá como una hendidura, una prominencia, donde va acá a encajar el corazón. Acá en esta parte se encaja el corazón y así vamos a completar para hacer lo que viene a ser la circulación. Entonces, para hablar de la circulación sanguínea, hablamos que es un flujo de sangre que recorre todo el cuerpo, desde el corazón hacia el regreso a él. Este proceso vital transporta oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y eliminan desechos que vienen a ser dióxido de carbono. La sangre venosa de todo el cuerpo regresa a la aurícula derecha a partir de la vena cava superior, inferior y el seno coronario. Cuando la sangre se llena en la aurícula derecha, aumenta la presión y se abre lo que viene a ser la válvula tricúspide. Y la sangre se va hacia el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se llena, la sangre aumenta la presión y se abre la válvula que viene a ser pulmonar, la de acá. Y la sangre ventricular se va hacia todo lo que es el tronco pulmonar, pasando por las arterias pulmonares, y estas llevan sangre desoxigenada hacia lo que vienen a ser los pulmones, de esta manera. Y allí recurre algo importante, que viene a ser la hematosis, que significa difusión. La sangre se oxigena a través de los pulmones y luego salen los pulmones siendo ricos tanto como en oxígeno y pobres en dióxido de carbono. De los pulmones llegan al corazón a partir de lo que vienen a ser las venas pulmonares, hacia la aurícula izquierda, y una vez la aurícula se llena y se abre la presión de la válvula mitral. Y se llena el ventrículo izquierdo, y una vez este ventrículo izquierdo aumenta la presión y así se abre lo que viene a ser la válvula aórtica, esta de acá que tenemos. La sangre se va sobre esta aorta y transcurriendo por todo el cuerpo, de esta manera. Cuando llega a todo el cuerpo para el metabolismo celular que es necesario para el oxígeno y por tanto regresa al corazón, siendo ya así finalmente una sangre desoxigenada.